Y ahora espero que estén listos Papá Bitcoin y Gael, que son dos personas, dos influencers, ¿sí? Gael ha escrito un libro, Papá Bitcoin tiene un programa, un stream muy visto y muy conocido. Y van a estar contando un poco una estrategia de cómo no caer en el FOMO, en la especulación. Ahí está, muy bien. En la pura especulación, cómo hacer una estrategia de inversión razonable, ¿sí? Cómo gestionar los fondos de uno, porque es muy fácil pensar, cuando uno, sobre todo una movida como ahora, ¿no? Que el Bitcoin se va para arriba, no justo hoy, bueno, no importa. El Bitcoin se va para arriba, digo, vendo mi casa y la pongo en Bitcoin, vendo mi auto y vendo a mi señora, y no importa lo que va a hacer, pero total. Ya tienen. Bueno, bienvenidos muchachos, adelante. Gracias. Rodolfo, bienvenidos a todos. No sé si me están escuchando. ¿Se escucha bien? Ah, a mí sí. Dale, perfecto. De verdad, gracias a todos por asistir. Es un placer que la BitConf nos tenga el día de hoy aquí. Y hablábamos de estrategias, o el título de nuestra presentación toca ese tema. No sé si los decepciono, pero no les vamos a decir dónde comprar o dónde vender. Pero sí vamos a dar una conclusión importante al final. Creo que la mejor estrategia para cualquier persona que llega a Bitcoin es entender lo que estamos haciendo, es saber qué es Bitcoin y para qué nos sirve. Entonces eso quiero hacerlo de primera forma antes de que abordemos aquí con Gael tal vez el bosque y después nos vayamos a detallar el árbol como tal. Para mí Bitcoin es dinero digital. Bueno, ahí hago un paréntesis, sé que para muchas personas acuerdo su necesidad, tal vez pueda ser una mejor reserva o almacén de valor porque su moneda, la moneda nacional de su país se devalúa, entonces lo ve desde ese aspecto. Tal vez necesite mover dinero y lo vea como un medio de cambio. Tal vez especule más y lo vea como un activo, como una inversión. Y los más técnicos lo vean como dinero programable. Hay muchas formas de encapsularlo, pero a mí como me gusta definirlo, o más bien decir para qué nos sirve Bitcoin, es que es dinero digital, que no tiene esta forma física de la moneda nacional, pero si nos damos cuenta, la mayoría del dinero que nosotros movemos en nuestra moneda local, pues es dinero digital. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese dinero digital? En primera medida, lo podemos mover, transferir. Eso tiene varias cualidades. Tú decides si ese movimiento es algo que realizas de forma local, que realizas sin fronteras hacia otros países. Aparte de permitirnoslo mover, te permite guardarlo. Y allí hay otra connotación importante. Es dinero digital que sí, lógicamente lo puedes guardar, pero ¿dónde está lo interesante? Que tú decides si lo haces de forma soberana o si delegas esa soberanía, si lo haces de forma custodia o no custodia. Ahora, aparte de que nos permite transferirlo, guardarlo, nos permite algo muy importante que no nos detenemos muchas veces a examinarlo sobre Bitcoin, y es proteger, asegurar nuestro valor. Y ahí sí ya tenemos que ser autosoberanos. Ahora estas tres cosas, de mover, guardar y proteger valor, a eso le tenemos que añadir que nos lo permite hacer de forma global, es decir, sin fronteras, nos lo permite hacer sin intermediarios, sin el Banco Central, sin el Banco Comercial. Obviamente, esto es dinero voluntario, tú decides en qué forma lo administras. Si lo tienes en un custodio, si no lo tienes en un custodio, si tú eres el de las llaves privadas. Pero esas dos cosas son importantes, te permite hacerlo de forma global, todas esas tres cositas que mencionábamos, pero aparte de hacerlo de forma global, sin intermediarios, en las mismas condiciones para todos. Y eso es importante, porque a veces, si naciste en cierta parte del mundo, tal vez el Banco Central, la Reserva Federal ha hecho mejor las cosas en ese país y la moneda es más estable. Tal vez en otros países no lo han hecho tan bien. Y tener un dinero que nos ofrece las mismas condiciones para todos, pues es importante. Entonces creo que allí se destacan tres cosas relevantes con ciertas condiciones que podemos hacer como Bitcoin. Ya que tenemos claro eso, entonces no sé, Gael, si le quieres dar una perspectiva a cómo vemos el bosque. Sí, yo, bueno, ante todo, gracias por la invitación aquí y la verdad que es un placer estar con todos vosotros.
Me ha encantado el recibimiento, la gente muy hospitalaria. Y yo os quiero dar un enfoque más económico. Espero que lo encontréis interesante y sobre todo que lo entendáis. Y si hay algo que no se entiende, obviamente podemos hacer preguntas después y aclarar cualquier cuestión. Pero yo como economista os quiero dar un enfoque de Bitcoin que es bastante singular, que lo vengo a presentar aquí a la BitConf y que, bueno, que espero que os parezca interesante. Hemos pensado en diferenciar entre el bosque y los árboles, ¿no? Que la visión más macro de todo, el bosque, y luego Juan va a entrar más a hablar de los árboles y el detalle sobre la inversión. Entonces, adentrándonos al bosque, me gustaría empezar hablando de la evolución que puede llevar Bitcoin hasta conseguir una implementación como dinero. Actualmente podemos ver en el eje X el tiempo, en el eje Y el precio. No hemos puesto un precio como tal para tampoco crear expectativas que no tengan un fundamento claro, pero lo que creemos es que con el tiempo se irá revalorizando. Esta es la expectativa, esto es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora y es lo que pensamos que va a pasar pues, por esa utilidad y ese valor al que aludía Juan antes. Entonces, podemos diferenciar 3 etapas, que es, en un comienzo actúa como un coleccionable, lo tenemos aquí en inglés, collectible, luego actúa ya más como una reserva de valor, SV quiere decir reserva de valor, incipiente, y en una última etapa anticipamos que va a empezar a actuar ya como un dinero más como tal, en el sentido de que los comerciantes y la actividad económica se denomine en Bitcoin. El numerador de la actividad económica pasa a ser el Bitcoin. Entonces, con este punto de partida, quería hablaros un poco de cómo está actualmente organizada la riqueza en el mundo. Y esto está muy relacionado con lo que venía diciendo en el primer panel Gabriel, creo que estamos en una coyuntura bastante particular. Tenemos un sistema monetario donde, como decía Gabriel, se han creado el 40% de los dólares en el último año. Y no solo eso, tenemos un nivel de deuda estratosférico. La deuda total relativa al PIB está en el 400% en Estados Unidos y en otros países del mundo también está por estos niveles. La deuda total engloba la deuda pública del gobierno y la deuda de las empresas, de las corporaciones. Entonces, ese nivel de deuda tan elevado realmente representa una fragilidad enorme del sistema. Y yo creo que es relevante a la hora de que pensemos sobre cómo valorar Bitcoin y sobre cómo invertir en Bitcoin de manera responsable. Entonces, volviendo a la diapositiva, lo que vemos es un análisis de la riqueza mundial. Esto es en España decimos una tarta, pero aquí creo que le dicen torta, o un pastel también le decimos en España. Cada país tiene su idiosincrasia. Nosotros, básicamente, lo que viene a representar es, por una parte, en verde vemos el valor de los bienes raíces, las tierras, los bienes inmuebles, etcétera, que actualmente es más de la mitad, yo diría que es aproximadamente pues, el 56, 57%, 250 trillones de dólares. En nomenclatura anglosajona. No sé tampoco aquí si usáis billones para el trillón, que también es un lío, pero yo estoy usando la nomenclatura de Estados Unidos, que son los 250 trillones, en España diríamos billones. Entonces, lo que vemos es que los bienes raíces representan la valoración principal dentro de la riqueza. Luego vemos que el dinero en efectivo representa 35 trillones, las acciones de todo el mundo 120 trillones, y luego incluido el oro, que tiene unos 12, y Bitcoin, que tiene 1. Entonces, aquí ya podéis ver un poco, tomamos una perspectiva, como decimos, macro, de lo insignificante, lo diminuto que es Bitcoin aún respecto al resto de activos. Y yo creo que, dada la coyuntura a la que me refería al principio, y esta fragilidad del sistema monetario, del dinero fiat, podemos usar esto como base para valorar Bitcoin, para pensar, ¿está Bitcoin caro o está caro? Pero no valorarlo en papelitos de colores, porque imprimen cada vez más de ellos, de manera arbitraria, no sabemos cuántos van a crear y no sabemos a qué ritmo ni cuándo lo van a hacer. Si un gobernador de un banco central decide dentro de un año duplicar la masa monetaria, lo puede hacer. Tenemos que depender de esa confianza en que no lo haga y, como sabemos, históricamente esa confianza se quebranta sistemáticamente. Entonces, en vez de medir Bitcoin y la economía, el valor de la economía en general, en papelitos de colores que cada vez tienen una menor importancia, quizá lo podamos medir porcentual a esta torta, a esta tarta o como le queramos llamar. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que os traigo es el valor de Bitcoin como un porcentaje de esa tarta enorme. Y si medimos Bitcoin, no en dólares, no en euros, no en yenes,
sino en un porcentaje de toda la riqueza del mundo. Actualmente estamos pues, en este valor, 0,1%. Entonces, yo creo que un ejercicio interesante es pensar qué porcentaje total de esa torta puede llegar a alcanzar Bitcoin. ¿Cuál sería un valor justo para Bitcoin? Que no nos subordina a esta vara de medir arbitraria que utilizan los bancos centrales, sino que nos lo vincula a la economía real, al valor de todo lo que existe en el mundo. Y aquí, el ejercicio que planteo, y siempre estoy encantado esto de conversar sobre ello, es vamos a ir atrás en el tiempo y pensar qué valor ha alcanzado el oro. Aquí tenemos los últimos 20 años aproximadamente, y vemos cómo el oro va fluctuando entre aproximadamente un 1% de la riqueza mundial. Llegó a un pico de un 4%, allá por 2012, 2013, 4%, y ahora está en torno al 3%. Entonces, quizá podamos usar esta referencia del oro y lo que ha cotizado históricamente para plantear un valor objetivo para Bitcoin, que no tiene por qué ser del oro tampoco. De hecho, Bitcoin tiene muchas ventajas frente al oro, como que tiene una oferta realmente rígida, no se pueden minar más Bitcoin, mientras que el oro siempre se puede minar más oro. Eso hace que como dinero como activo monetario sea subóptimo, porque puede haber una reserva de oro, aumenta la oferta y eso de alguna manera rompe la expectativa que se tenía. Entonces, Bitcoin tiene una expectativa clarísima. Tiene una función de oferta que viene predefinida en el código, que nadie puede alterar, nadie, ningún político, ninguna corporación, ningún banco, da igual lo popular que sea, da igual el dinero que tenga, no puede producir más Bitcoins. Y para mí esta es la principal virtud de esta moneda y por la que le dedico mi tiempo y mi energía. Entonces, quizá dejaros con esta idea positiva a modo de reflexión y viendo este bosque, este gran bosque, pues podemos empezar a pensar en Bitcoin no en fiat, no en dólares, no en euros, sino en qué peso tiene relativo a la riqueza total en el mundo. Esa es la idea y ahora yo creo que, Juan, si quieres pasar más a meterte en los árboles y ver el detalle. Claro, decir un poquito sobre esta conclusión que nos deja Gael, que me parece bastante importante, porque nosotros solemos medirlo frente a nuestra moneda local, o solemos medir a Bitcoin frente al dólar. Pero creo que ese bosque que nos mostraba Gael, al decirnos que en esta otra diapositiva, Bitcoin es el 0.1% de la riqueza mundial. Y tenemos que actualmente el oro representa el 3% de la riqueza mundial. Muchos tenemos la percepción de que Bitcoin supera al oro en ciertas cualidades, en muchas de ellas. Tal vez no en el histórico, no en la cantidad de años que lleva el oro, en eso no lo vamos a superar. Bitcoin apenas vamos completando los 13 años. Pero tiene propiedades en que en este momento quienes destinan ciertas cantidades de valor a alojarlo en el oro se preguntan, ¿qué tan difícil va a ser para mí mover esa riqueza que estoy depositando en oro? ¿Qué tan fácil va a ser para mí cambiar esa riqueza que estoy depositando en el oro? En esas cosas, por mucho, Bitcoin está mejorando al oro. Entonces, no hay necesidad de a veces ser especulativos, pero sí los números nos demuestran que la historia va a ser prometedora para Bitcoin en torno a lo que aún le queda por adquirir de esa parte de la riqueza mundial. Habiendo hablado de ese bosque, como lo hacía Gael, quiero profundizar un poquito ya más en los árboles. De pronto, sí, no soy tan económico como Gael, voy a tal vez meterme un poquito en la parte especulativa. Y cuando hablamos de los árboles, pues tenemos que irnos a ver qué ha sido el desempeño del precio de Bitcoin de forma histórica, por lo menos desde que tenemos datos. Cada una de esas velas que están observando es el desempeño del precio de Bitcoin en que lo hizo en cada año, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre. Todo eso lo tenemos ahí. Podemos especular, y creo que la gráfica es clara, que tiene un ritmo de apreciación importante, más en sus primeros años. Si miramos el porcentaje de crecimiento, pues fue bastante alto. Ahorita ya vemos porcentajes que para otros activos los desearían tener, pero definitivamente para Bitcoin sigue siendo bueno tener este año una apreciación de un 119%. ¿Está bien esto? Creo que no estamos mal. Sí, ahí está bien. Ahora, bueno, perfecto. Tenemos que en 7 días el precio se nos ha devuelto de los $69.000 a hoy que estamos alrededor de los 60.000. Entonces de eso es que también queremos hacer hincapié, porque no es solo apreciación.
En el camino, o los que hemos de pronto estado hace algunos años en Bitcoin, nos tiene acostumbrados a la volatilidad. Y esa volatilidad la vemos expresada en esos números. No podemos decirle a la gente, tal vez compra y asegurarle que eso se va a apreciar. Pero creo que los puntos que tocaba Gael nos indican que vamos hacia allá. Y creo que los números que tenemos enfrente también nos dicen eso. Pero vuelvo y repito, no solo nos muestran la apreciación, porque si nosotros vemos en el gráfico, tal vez en el año 2014 y en el año 2018, vemos dos velas con un nivel de corrección importante. Y ahí es cuando de pronto algunas personas empiezan a detallar y a decir, bueno, espérate, una reserva de valor en serio se va a volver un 73%, un 56%. Claro, si hablamos desde esa perspectiva, a Bitcoin todavía le queda camino para hacer una reserva de valor. Bitcoin es un dinero en continua mejora y en adopción. De los 8.000 millones de habitantes que habemos en el mundo, actualmente lo estamos utilizando el 2, el 3%, y eso nos lo deja ver cuando vamos a un explorador las direcciones que tienen X cantidad de Bitcoin. O tal vez si atendemos a los últimos reportes de los principales intercambios nos llevamos una perspectiva. Pero estamos en una etapa bastante joven. Algunos ven el precio de los 60.000 y dicen, vamos tarde. Estamos el 3%. Habemos 8.000 millones de habitantes en el mundo. No voy a decir o no voy a especular que todos esos 8.000 millones de habitantes van a utilizar Bitcoin en 10, en 20 años, tal vez ni en 100 años, porque seguramente habrán personas que no se den a la tarea de comprender por qué Bitcoin mejora en mucho el dinero que nosotros ya estamos manejando. Y precisamente a estos eventos hay que agradecerlos porque nos permiten acercar y decirle a las personas, bueno, ¿en qué Bitcoin está mejorando? ¿O en qué Bitcoin te sirve un poco más que tal vez que el dinero que vienes utilizando? Ahora, esto simplemente era una ilustración para, sí, evidenciar que se tiene una apreciación en el largo plazo, pero que también hay eventos correctivos. Y esos eventos correctivos incluso pueden durar años. Atendemos tal vez algunos, valga la redundancia, hacemos hincapié en ciclos de Bitcoin dirigidos por el halving o a otras situaciones que afectan la demanda y la oferta en Bitcoin. Pero definitivamente las correcciones en el precio de Bitcoin siempre las vamos a tener. Y esta siguiente imagen precisamente nos detalla las correcciones que han superado el 30% de forma histórica para Bitcoin. A nadie le gustaría tal vez que compre hoy Bitcoin y de cierta forma, midiéndolo en fiat, pues le retroceda un 93%, un 84%, o tal vez lo que hizo este año, en 2021, que nos retrocedió un 55%. Por eso es tan importante acudir a que, sí, en el largo plazo Bitcoin tiene muchas características por las cuales se va a apreciar. Creo que tiene mucho a favor, pero también en el corto plazo aún podemos decir que es un activo bastante especulativo, del cual la corrección de este año, que muchos lo definimos como que estamos en un ciclo alcista, pues para una persona que venga del sector tradicional diría, espérate, ¿cuál ciclo alcista si este año se nos atravesó una corrección del 55%? Desde mi perspectiva lo estamos. Desde mi perspectiva, para mí, estamos en un ciclo alcista. Pero definitivamente tener una corrección del 55% nos hace recordar que Bitcoin, debido a que estamos todavía en las fases tempranas, pues aún es muy volátil. Y por eso tenemos que tener responsabilidad cuando hablamos un poquito del título de la charla, estrategias para reducir la especulación en nuestras inversiones. Y ahí es donde tal vez cada uno de nosotros debe hacer la tarea, y a esa persona que va conociendo de Bitcoin le debemos contar de esto. No solo le debemos decir que en el largo plazo tiene grandes cualidades para apreciarse, sino que en el corto plazo puede pasar esto. Les decía, desde hace 7 días viene corrigiendo de los 69.000, esto nos da una corrección aproximada del 15%. Si nos vamos a los más académicos del sector tradicional, nos
nos va a decir que eso es una corrección abismal. Pero pues a eso nos tiene acostumbrado Bitcoin y para mí en parte esto es oportunidad. Ahora, listo, ya tenemos lo anterior, que veíamos que en el largo plazo Bitcoin tiende a apreciarse. Tenemos esto, que nos implica bastante volatilidad, que nos dice que en el corto plazo puede corregir de una manera bastante importante. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál sería la posible solución o una conclusión a la que podemos llegar para beneficiarnos de la volatilidad? Y eso nos lo da en un cuadrito que quienes tal vez me siguen en Twitter, yo lo replico. Lo replico y esto es algo que ya muchos hacen, eso no me lo inventé yo, lo conocemos como el Dollar Cost Averaging o digamos en español, sería un plan recurrente de compra en un activo. En este caso lo hacemos con Bitcoin. Y creo que esta es la mejor estrategia. Iniciamos la charla precisamente con ese título, estrategia. Pero creo que la mejor estrategia para cualquier persona es esta. Es simplemente, como decíamos en el principio, entender para qué te va a servir Bitcoin, entender por qué lo vas a usar, qué cualidades como dinero tiene, en qué parte nos encontramos en torno a su adopción. Pero lo segundo es esto, tal vez establecerte un plan de compras recurrente con lo que tus finanzas personales te lo permitan. En este caso, en el cuadro, yo lo que hago es escribir la fecha en que voy comprando, le coloco el valor y por lo general voy comprando de $50. Perfecto, habrá personas que pueden colocarle $200 o un mes tal vez 100, el otro 200, tal vez 20. La Lightning Network nos lo permite hoy. Ahorrar de a poco sin tener que pagar tarifas altas. Es simplemente ordenarse en relación a un plan disciplinado que cualquiera de nosotros puede ejecutar. Y de vez en cuando, como lo hago yo, tal vez especulo, hacer una compra adicional. Cuando el precio de Bitcoin en julio tenía su retroceso, ahí dice el precio alrededor de los $29.000, para mí dije, bueno, esto es una oportunidad grande de colocar un poquito más de dinero. Y así lo hice. Este plan de ahorro para mí lo dirijo a 5 años. Tal vez algunas personas dirán, no, espérate que yo necesito más a corto plazo. Organízalo como tú puedas. Pero precisamente lo que permite un plan recurrente de ahorro es beneficiarse de la volatilidad. ¿Y por qué beneficiarse de la volatilidad? Fíjense que en el último recuadro está el precio actual de lo que equivalen los satoshis que compré con $50 en determinadas fechas. Claro, creo que arriba lo tenía a un precio de 61.779. Tal vez mi última compra, que la realizaba el 31 de octubre a 60.200, hoy frente a Fiat puede estar devaluada tal vez, porque estamos como en los 60.000. Pero si se fijan, el resto de compras está en utilidades o está en beneficios, si queremos llamarlo, frente a Fiat. Ahora, en cualquier momento, si el precio se me retrocede a 40.000, pues algunas de esas compras se me van a devaluar momentáneamente. Pero en lo personal, es un plan de ahorro que son $50, que si pasa algo mañana importante con el precio, pues no va a influir en mis finanzas personales. Por eso creo que la mejor conclusión es decirle a las personas, listo, dale, haz tu ahorro, tus compras de forma recurrente, acuerdo tus finanzas personales, en una medida que si el precio de Bitcoin, como veíamos anteriormente, se retrocede un 80%, un 60%, un 50%, pues no nos haga mella o no nos infiera en nuestras finanzas personales. Creo que esta es la mejor conclusión en torno a ello, a la estrategia que tal vez cualquier persona que va llegando a Bitcoin pudiese utilizar, un plan recurrente de compras con Bitcoin. Eso sí, sabiendo qué es lo que está comprando y ojalá almacenándolo en la cartera donde controle ese dinero, bajo sus llaves privadas. No sé, Gael, si quieres complementar con algo más. Sí, yo añadir dos cosas. Que, en primer lugar, que el precio de Bitcoin yo creo que va a llegar a un punto en el que va a ser aburrido. Así como ahora es muy emocionante, es como una montaña rusa, pues el mercado va buscando un equilibrio y dependiendo de muchos factores, ¿no? Como institucionales y de otro tipo, llegará un momento en el que sea mucho menos volátil de lo que es ahora.
Ahora es muy volátil, eso trae riesgo y trae oportunidad, entonces hay que actuar de manera muy responsable, no meter ahí pues toda la tesorería de uno, y yo creo que este tipo de estrategias está muy bien. Y quizá una última reflexión, ya pensando más en largo plazo, y yo creo que las personas o los seres humanos inventamos convenciones. Hemos inventado convenciones para medir fenómenos que experimentamos. Por ejemplo, tenemos los grados para la temperatura, tenemos los años, los minutos, los segundos para el tiempo. La presión atmosférica la medimos en bares. Y esta es una nueva convención. Bitcoin es una nueva convención para medir el valor de las cosas. Y yo creo que hacia ahí va el mundo. Es la única medida de valor que no es manipulable por nadie y, por tanto, es la única realmente fidedigna. Y, en mi opinión, es una cuestión de tiempo que todos migremos hacia esta nueva unidad de valor. Los que lo hagan antes, empiecen a pensar antes en el valor de las cosas en Bitcoin, van a tener una ventaja y van a estar mejor preparados para el futuro. Entonces, a mí me gustaría dejarlo quizá con ese punto y abrir un poco a, no sé, algún comentario o alguna pregunta, si se puede. Claro, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Muy bien, perfecto. ¿Ya funciona el tuyo? Hola. No. ¿Podemos la diadema acá de Papá Bitcoin activarla, a ver si lo logran? Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Hay una pregunta ahí del equipete? Sí. Muchas gracias. Mi pregunta es, ahora con esta montaña rusa, como están describiendo, ¿qué especulación, opinión de ustedes creen que va a pasar en el 2022 con las correcciones? Por ejemplo, la volatilidad que todo el mundo está esperando para final de mes son $100,000, final del año $140,000 y sky's the limit para 2022, ¿verdad? Las correcciones, digamos, que lleguen, que suba 200, 300, $500,000 en 2022, que no sabemos qué va a ser el techo. ¿Ustedes creen que sí van a ser bien volátiles y regresar a $75,000, por ejemplo? ¿Cómo dices? ¿Usted es el que está ya listo para...? Sí. Mira, como lo decía en un principio, en materia de precio nadie tiene la verdad absoluta. Estamos en un mercado, un ecosistema en que las noticias tienen gran influencia sobre el precio. Seguramente todos hemos escuchado de los ETF que se han autorizado recientemente por parte de la SEC en los Estados Unidos y que se está tratando de que se permita un ETF basado en el activo físico, no en futuros. Eso ayudaría mucho al precio, pero hay otras cosas que tal vez pueden salir, que todos aquí en el auditorio desconocemos durante 2022 y que pueden tal vez causar volatilidad a la baja en el precio de Bitcoin. Entonces, lanzarte una precisión sobre ello, no la hay, pero sí te puedo decir, el día de hoy, o más bien durante este año, los fondos de inversión han colocado la mayor cantidad de dinero en Bitcoin referente a los años anteriores. El día de hoy tenemos empresas que cotizan en bolsa que tienen su balance en Bitcoin. 89012. Vemos bancos que también están haciendo su inversión en Bitcoin, facilitando las cosas. Vemos franquicias como Visa, como Mastercard. Creo que el futuro a la larga es bastante prometedor cuando hablamos en lo que significa Bitcoin, pero también en materia de precio. Creo que es bastante prometedor, pero por eso les mostrábamos esas correcciones importantes, porque seguramente van a seguir viniendo. Y tal vez lo más fácil para cualquiera de nosotros son esas compras recurrentes, ser disciplinado en esas compras, entender que es un dinero que aún tiene una volatilidad importante, que si se vieron en el largo plazo, esa volatilidad tiende a reducirse. Entonces creo que esa sería como la mejor respuesta. Sé que no hay tanta precisión en lo que tú me pedías de qué va a pasar en 2022. Sí, tal vez si le hacemos caso a los ciclos de los halving, bueno, 2022 se presume como un año correctivo, pero colócale que a mitad el ETF de Grayscale lo autorice, creo que las cosas van a cambiar bastante. Entonces, por eso te digo, nadie tiene la verdad absoluta sobre el precio. Podemos hablar sobre esas afectaciones que nos traen en el corto plazo y de ello sacar una perspectiva. Pero eso es lo que tenemos por ahora. Yo solo un apunte. Yo diría que es muy importante desconfiar de cualquier modelo que te da un pronóstico en fecha y valor, porque realmente nadie lo sabe. Es justo el que viene después. Es plan B. Plan B.
Bueno, a ver, muchachos, claramente el foco acá es ser prudentes, ¿sí? Hacer una estrategia de inversión que no me exponga ni arriba ni abajo, ¿sí? Sino que sea consistente a una visión de largo plazo, es decir, Bitcoin creo que subsiste en el tiempo, pero no exponerme a haberlo invocado el mejor. Yo siempre digo, no hay... ¿cómo era? A ver, no me acuerdo qué digo. No hay mejor punto de compra. O sea, siempre es buen momento para entrar, nunca el mejor. ¿Sí? Entonces, si uno está convencido hacia adelante, cualquier momento es bueno. Digo, 68, 43, 67. ¿Es el mejor momento? No tengo idea. La verdad puede bajar un poco más, puede subir un poco más. Pero es un buen momento porque no llega acá. Llega a 100, a 200, a 300, a 500. Entonces, siempre es buen momento, nunca el mejor. ¿Está bien? Y esto es un poco la idea. No importa cuándo compras. Mientras compres periódicamente, te da igual. La verdad, es un buen momento para hacerlo. ¿Está bien? Así que bueno. Y el otro buen consejo es, el mejor momento para comprar es cuando te das cuenta que todos lo son. ¿Sí? Cuando ya estás convencido de la mirada de largo plazo. ¿Está bien? Entonces, esas dos cosas, esas dos bases, decir, bueno, cualquier momento es buen momento, cuando todos lo son, bueno, eso es un poquitito la reflexión que tiene que darles. Bueno. Muchachos, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias.